Le contaba en nuestro anterior resumen que la organización Mexicanos Primero pidió que el derecho a aprender de niños y adolescentes esté por encima de cualquier disputa política e ideológica y convocó a construir un mecanismo permanente, autónomo y sólido que se encargue de revisar y mejorar los materiales educativos. Vamos a ampliar en el tema platicando con Patricia Vázquez del Mercado, presidenta de Mexicanos Primero. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Pascal. Muy buenos días pues para ti y para quienes nos escuchan. Bueno, pues hemos de repente limitado la discusión sobre los planes y programas de estudio al tema de los libros de texto gratuito, ¿no te parece? Totalmente, Pascal. Y yo creo que hay que empezar primero, pues lamentando esta terrible discusión, show, teatro, que el personaje atrincherado, como le decimos acá, pues tomó pues los medios y la conversación en educación. Pues porque al final del día, y creo que en eso coincidimos con muchos de los análisis que se han hecho, y también incluso con la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que pues los libros de texto gratuito no son propiedad de ningún funcionario, ni de ningún gobierno, ni de ningún partido político. Me parece que son un recurso de aprendizaje de las niñas y niños de México, y la verdad es que nos concentramos pues en un personaje que de por sí había sido pues radical, poco constructivo, señalativo con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de los investigadores, que además grandes investigadores de México. Entonces, pues primero lamentar mucho que eso nos haya traído a la conversación de educación, porque tenemos tantos temas, Pascal, que están pendientes en la agenda, que de repente se nos olvida, ¿no? Que la educación pues es más allá que un funcionario de tercera jerarquía, y también que la educación es una agenda de país. Ahora, pues, ¿qué balance hacen ustedes de la discusión sobre los libros? ¿Hay que rehacerlos? ¿Hay que hacerles correcciones? Sabemos que en el caso por lo menos de los de matemáticas, los profesores mismos son los que pidieron tener una guía distinta para trabajar en clase. ¿Qué hay que hacer en ese tema concreto? Pues mira, Pascal, yo creo que tocas la conversación en un tema muy importante, porque, a ver, el libro de texto gratuito es un recurso, además de la historia del sistema educativo mexicano, que ha tenido, y nosotros lo dijimos en su momento, en cada administración de cada presidente, ahora de la presidenta, siempre han tenido modificaciones, ¿no? Ujú. No es una novedad que los libros de texto gratuito hayan incluido ciertos mensajes de la política pues vigente en su momento en el país, y que hayan intentado, por supuesto, modificarse contenidos que vayan mucho más alineados con las ideologías políticas. Ahora bien, lo que es cierto es que los libros de texto gratuito tienen un valor social muy importante en las escuelas públicas de este país. Y lo digo escuelas públicas de este país porque sabemos que siempre hay un reto en la conversación de las escuelas privadas, ¿no? Y desde el inicio de la administración del entonces presidente López Obrador, que fue un gran debate, la conversación sobre los libros de texto gratuito, obviamente el cambio de esa enorme cantidad de asignaturas cuando veíamos un libro de geografía, uno de ciencias naturales, uno de matemáticas, uno de español, como estaba según los grados y demás. Incluso se hicieron libros para el modelo de la telesecundaria, incluso había libros en lenguas indígenas y demás. Pues se hizo una modificación a concentrarse mucho más en libros que fueran un compendio de proyectos para que se pudieran trabajar en la lógica de la nueva escuela mexicana, otras habilidades. Ahora, yo estoy convencida, y creo que me sumo también a estas voces que están allá afuera haciendo muchos análisis de los libros de texto gratuito, y Mexicanos Primero mismo hicimos un análisis. Los libros de texto gratuito que están pues vigentes en el modelo dentro del marco de la nueva escuela mexicana y de esta propuesta educativa que ha puesto la 4T en la mesa, son libros que necesitan mucho trabajo y mucha formación a las maestras y a los maestros. Nosotros hicimos, al igual que otras instituciones, un análisis profundo. Publicamos, Pascal, un texto se llamaba Voces desde el aula, que le preguntamos a maestras, maestros, familias y docentes qué pasaba y qué pensaban sobre los libros de texto gratuito. Y claramente la mayor parte de las voces nos dicen no nos dieron la formación adecuada para poder
poner en práctica estos libros de texto gratuito. Esto que te estoy diciendo, Pascal, lo hicimos de su conocimiento a la Secretaría de Educación Pública. Creo que el rol de las organizaciones de la sociedad civil y una como Mexicanos Primero es sumar a la conversación, aportar con conocimiento y evidencia, pues la urgencia de que la educación deje de ser una agenda de la oficina de Brasil y Argentina, ¿no? Entonces dijimos, se necesita más formación a las maestras y a los maestros si quieren que se utilicen los libros de texto gratuito. También, Pascal, le preguntamos a las niños, perdón, chavos, fuimos a las escuelas y nos dijeron, es que nosotros vemos todos los días cargamos con los mismos libros porque justo los profesores les hace falta ponerse más de acuerdo para que se trabajen los contenidos pues cruzados, ¿no? Es decir, es un proyecto para quienes no tienen conocimiento de los libros de texto gratuito, son muchos proyectos y de repente tú llegas a un aula y estás viendo un proyecto de eh, a lo mejor de historia, pero la siguiente sesión es un proyecto de ciencias y la siguiente sesión es un proyecto relacionado a ciencias matemáticas. Entonces, pues bueno, también es un gran reto y sobre todo cuando hablamos del nivel de secundaria, la articulación de los proyectos y la articulación de los profesores y entonces la operación del libro de texto gratuito siempre fue muy complejo. Y a mí me gusta mucho comentar, si me lo permites, Pascal, Por favor. termina con esta idea, me gusta mucho comentar lo que opinan las familias. Nosotros creo que habíamos ganado una enorme relación con las familias cuando el libro de texto gratuito se llenaba, ¿no? Se completaba. Y entonces tú tenías el libro de español que veía los ejercicios, que veías que se resolvían las operaciones matemáticas sobre los libros de texto gratuito. Se volvía un recurso de la familia y un recurso de aprendizaje. Y las familias que nos fuimos a poblaciones de mucha más vulnerabilidad nos decían, es que yo ya no sé si mi hija y mi hijo está aprendiendo porque ya no veo que el libro de texto pues se complete, ¿no? Prácticamente era más bien libros de consulta, ¿no? Y eso estuvo muy dicho, se le compartió pues, a los titulares de la Secretaría de Educación esta conversación y me parece que sí estamos en un momento en el cual sí se tienen que hacer edición, se tienen que mejorar y sobre todo tenemos que abordar materiales que apuntalen a matemáticas, lectoescritura, idealmente para todos los grados, porque estamos muy rezagados, Pascal, en temas de aprendizajes. Y estamos rezagados, Patricia, en momentos en que se está dando una revolución tecnológica, una revolución del conocimiento, la inteligencia artificial, que está abriendo rápidamente y aún más la brecha entre los que tienen el conocimiento y los que no. Es decir, estamos en una discusión pues sí importante, pero que no nos ayuda a zanjar pues la velocidad con la que está avanzando el conocimiento. Absolutamente, Pascal. Nosotros creo que desde Mexicanos primero tenemos que recordarnos que el propósito y la forma en la que estamos nosotros abordando el tema del libro de texto gratuito, estamos en la conversación política, ideológica, y estamos perdiendo de vista lo que tú bien señalas es el centro del aprendizaje, ¿no? Hoy tenemos niñas, niños, jóvenes en las escuelas de todo el país que aprenden, por supuesto, con la tecnología, que están utilizando la inteligencia Y artificial muchos que no. en niveles más o menos, y obviamente muchos que no, ¿no? Sí. Por supuesto que vale atinadísimo tu comentario, pero al final del día estamos ampliando la desigualdad. Sí. Estamos ampliando la desigualdad educativa que tanto nos urge disminuir. Esta brecha urge que la cerremos y el libro de texto gratuito no va a cerrar la brecha, ¿no? La cierra cuando tenemos mejores maestros, cuando hay recursos asignados a la formación de los docentes. Pascal, yo te voy a dar un dato en el cierre del presupuesto de aprobado para este ciclo fiscal del 2026. Se había hecho una promesa que se iba a incrementar el presupuesto a la formación de los docentes. Eso no se cumplió. Nosotros ya revisamos el detalle del presupuesto aprobado. No le incrementaron el presupuesto a la formación de las maestras y de los maestros. Y además hablamos de libros de texto gratuito, y creo que hay que darle su justa dimensión. Son muy importantes en el aprendizaje, son, insisto, memoria del sistema educativo mexicano. No es un legado de ningún gobierno, es un legado de hace muchos años de una persona que dijo, esta es una gran apuesta como un instrumento igualador social. Pero de todas maneras, esos libros de texto gratuito llegan a escuelas que no tienen agua,
a escuelas que no tienen baños dignos, escuelas que no tienen maestros formados a tiempo, ¿no? Llegan sobre todo a escuelas donde están rodeadas de violencia, ¿no? Entonces, el fondo de la conversación, querido Pascal, yo creo que tenemos que regresarla a tomar este vuelo que ya tomó afortunadamente la conversación en educación, desafortunado desde dónde sale, pero para decir, la educación necesita atención urgente y no es solo el libro de texto. Y era justo el propósito de platicar contigo, poderle dar vuelo a esta conversación en un sentido que realmente requiere. Gracias, Patricia. Gracias a ti, Pascal. Bonito día y siempre a las órdenes. Gracias, mi amable Patricia Vázquez del Mercado, presidenta de Mexicanos Primero.